Bien, ya estoy grabando la clase. Les voy a pedir por favor que se registren en el chat. Mm, por favor, regístrense unos segunditos y enseguida vamos a comenzar. Ya les he mandado, por cierto, las notas, las he subido también al sistema. He tardado bastante en revisar los trabajos. Bueno, hay muy buenos trabajos, pero hay también una gran parte de trabajos que tienen muchas observaciones, ¿no? Entonces, ya he realizado un montón de explicaciones. Supongo que los que me han entregado el trabajo así, sin observar las observaciones y las directrices dadas en clases, porque, bueno, definitivamente han decidido pasar por alto, ¿no? Dichas recomendaciones o simplemente no han visto o no le han dado la importancia debida. Entonces, bueno, ya esos aspectos no puedo yo corregir cada vez y cada vez hacer la revisión. Entonces, ya directamente les he asignado la nota que corresponde. Han debido ver que la nota es sobre la base de 15 puntos. El segundo parcial, como ya les he comentado anteriormente, siempre es sobre 15 puntos en la asignatura y solamente después de realizado el segundo parcial, el tercer parcial tiene un valor de 50 puntos, ¿no? De esos 50 puntos del tercer parcial, cuando acabamos todo, 20 puntos se van a sumar, se van a adicionar al tercer parcial y 30 puntos se mantienen para el parcial final. Entonces, esas notas del segundo parcial no son definitivas porque ahí hay que añadir 20 puntos más correspondientes a la defensa que van a realizar ustedes en la asignatura, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, es que su nota de segundo parcial va a poder incrementarse. Ahora, como les he indicado en la anterior clase, el ingeniero Mérida me ha pedido que podamos hacer las defensas virtuales. Bueno, yo le he dicho que primeramente, por mi parte, no hay ningún problema y supongo que por parte de los estudiantes tampoco hay problema, ¿no? Simplemente el, hay que preparar las presentaciones, los PowerPoint, y en función de eso, entonces hacer las defensas que la haríamos concretamente el 6 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque el 6 de diciembre es la fecha del examen. Ahora, lo que sí vamos a tener que hacer es organizarnos porque no vamos a tener la posibilidad de hacer una defensa solamente en las horas de examen que tenemos. Vamos a tener que, vamos a tener que utilizar mucho más tiempo y esto va a meritar que hagamos una especie de cronograma de defensas. Yo no me hago problema, tendría que hacer el cronograma con ustedes y en base a ese, dicho, a ese cronograma programaríamos cada una de las defensas, ¿no? Entonces, lo recomendable, según el ingeniero Mérida, sería dividirlo en dos grupos. Esta división en dos grupos sería para que todos los que tengan que dar el examen estén presentes, porque obviamente va a haber llamada de lista antes de las defensas, todos tienen que estar presentes
Va a haber una hora establecida para el ingreso, máximo una tolerancia de 15 minutos y después ya directamente las defensas, ¿no? Quien no se conecta estaría básicamente como si hubiese llegado tarde al examen. Esa es la figura que hemos estado analizando con el ingeniero Mérida. Dividiríamos en dos grupos, uno por la tarde, uno que defendería por la tarde y otro que defendería por la noche. Entonces podríamos ver que quienes quieren hacer la defensa por la tarde y quienes quieren hacer la defensa por la noche. Nos organizaríamos de tal modo que no haya ningún choque, ¿no? Y no tengamos el problema de que ustedes no puedan hacer su defensa. Tendríamos 10 minutos por cabeza, preguntas y respuestas, y el ingeniero Mérida efectivamente sería parte del tribunal, estaría presenciando vía virtual las defensas eh, y se formularían las preguntas, observaciones, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos hacer es organizarnos de tal modo también que ustedes me tengan que enviar sus presentaciones y me tengan que enviar su trabajo para ese día, de modo que yo pueda proyectar desde mi computadora sus diapositivas, ¿no? Todos sabemos cuál es el problema cuando hay que hacer las defensas, que no, mi diapositiva no da, que lamentablemente mi pendrive, que se ha arruinado en este momento. Y queremos evitar ese tipo de cosas con el ingeniero Mérida. Entonces, él me ha recomendado que me envíen antes del día del examen las diapositivas para su defensa y el trabajo obviamente tendrían hasta, hasta, hasta el horario establecido para la materia para enviar vía virtual la presentación de los perfiles. Entonces quería avisarles eso porque lo más probable es que vayamos a hacerlo de ese modo. Simplemente es una confirmación que me va a hacer el ingeniero Mérida, yo creo que más tardar mañana o el lunes, para que yo les diga que las defensas van a correr, pero ya les estoy anticipando desde la anterior clase que las defensas van a correr. El detalle es simplemente ponernos de acuerdo un poco en en la metodología de cómo se va a practicar las defensas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema del tercer parcial. Ya estamos prácticamente a una semana, ¿no? A unas 2 semanas del tercer parcial, porque la siguiente semana y la otra ya arrancamos con la asignatura. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos, chicas. Buenas noches, Licen. Quería realizarle una consulta, no sé si escuché bien la fecha. Dijo 6 de diciembre, ¿verdad? Las defensas. Sí. 6 de diciembre cae domingo, ¿no importa el día, Licen? A ver, perdón. 4 de diciembre, perdón, mil disculpas, tienes razón. 4 de diciembre. Gracias, Licen, esa era mi duda. Muchas gracias por la aclaración. Sí, se me fue. Sí, efectivamente, Licenciado, las defensas son para el viernes 4 de diciembre. Ya, perdón, esa es la fecha asignada a la asignatura. Sí, le escucho. la entrega del perfil le vamos a entregar antes para que corrija, Licen, o no va a revisar esta vez. No, ya no, directamente tiene que ser en base a las directrices que les he dado. Justamente hoy vamos a llevar a cabo, les voy a explicar la rúbrica de evaluación con detalle, les voy a explicar la última parte del perfil, la matriz metodológica o el cuadro de operacionalización de variables y la estructura básica de una defensa de perfil. Son tres cosas lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es decir, la matriz metodológica, cómo la tienen que construir. Por otro lado, la rúbrica de evaluación del tercer parcial y la estructura de una defensa de perfil de proyecto, ¿no? Una defensa pública, que en este caso lo vamos a hacer en forma virtual. Ahora, lo que podemos hacer para la siguiente clase es trabajar
podríamos trabajar unos 4 o 5 ejemplos. Yo puedo seleccionar los ejemplos, obviamente sin decir a quiénes corresponden los trabajos, pero selecciono los ejemplos para que con ustedes analicemos y les explique cuáles han sido los errores más comunes. La mayor parte de las observaciones de los trabajos tienen que ver con un trabajo insuficiente, ¿no? Es decir, no ha habido revisión bibliográfica, no ha habido estados de la investigación, no se ha trabajado con las fichas, me han entregado algunos trabajos que tenían 2, 3 páginas, ¿no? Y el plagio, ni qué decir, ha cundido en gran parte de los trabajos. Bueno, eso lo he valorado y al final de cuentas les he puesto la nota que corresponde, si es que había plagio, ¿no? Y este ejercicio de retroalimentarles es muy importante, pero veo que no me hacen caso a las observaciones, ¿no? Les escribo y lo mismo, veo las observaciones que les hice en el primer parcial, es lo mismo, lo que se repite, cambian alguna palabra, alguna cosita, y es mucho más conveniente, creo, trabajar sobre unos 4 o 5 ejemplos, a pesar de que les he enviado ejemplos, pero trabajar sobre unos ejemplos que requieren corrección, y sobre esa base yo les realizaría las observaciones, haría con ustedes la corrección de cada uno de los puntos que han sido observados, y pienso que de ese modo voy a contribuir mejor a que armen su trabajo. La siguiente clase, que sería la última, estamos hablando de la clase del 27 de noviembre, es decir, el siguiente viernes, haríamos esto de los ejercicios, ¿no? De revisar, analizar cada uno de los trabajos, pero de los 5 que voy a seleccionar que tienen estas observaciones que son ya, ¿cómo les podría decir? Son observaciones que no pueden pasar por alto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Dice, buenas tardes. Sí, sí, le escucho. Licenciado, un favor. Yo entiendo que no es posible responder a todos los estudiantes y seguramente tampoco a todos los grupos de las materias que usted dicta. A veces tenemos algunas dudas para avanzar con el trabajo y cuando no tenemos respuesta, entonces es como un tropiezo, ¿no? Ya no hay cómo avanzar cuando no puede usted absolvernos alguna duda. Entonces, no sé si es que podría hacer un pequeño esfuerzo extra para poder contestarnos cuando le consultemos, Lice, por favor. En el tema de las dudas, bueno, saben ustedes que yo en las clases siempre les digo, ¿qué duda tienen? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Algunos realizan preguntas, formulan preguntas, y obviamente si están en la elaboración de su trabajo, tienen dudas, ¿no? Pero si van a elaborar el trabajo solamente para el examen y no lo van a considerar como una actividad constante de la asignatura y que además es conducente a su modalidad de titulación, entonces no va a haber resultado, ¿no? O sea, tendrían que pensar en que este proyecto lo tendrían que ir realizando poco a poco, a medida que avanzamos, hacer esos avances para ir acompañando, digamos. El tema de las observaciones que me realizan, no sé qué observación o consultas, no sé qué consulta me has realizado, ¿no? Pero la mayor parte de lo que me consultan está en los videos de las clases grabadas que están en el Moodle, en YouTube, y está inextenso. Está la guía, está además los videos de YouTube que les preparo los resúmenes. Está la rúbrica de evaluación del perfil, donde les dice qué es lo que debe tener el perfil. Y todos esos insumos, yo estoy muy seguro que no los revisan en profundidad, ¿no? Entonces, muchas veces veo algunas consultas, algunas no las puedo responder porque obviamente hay muchas consultas que me realizan, pero algunas consultas me dicen, ¿cómo tengo que plantear un objetivo?
Olicen, ¿qué tengo que hacer en los estados de la investigación? Y bueno, para responderles esa pregunta, yo tendría que conectarme al Zoom y explicarles todo lo que hemos visto, por lo menos en la clase donde a grosso modo, o perdón, donde a detalle hemos tratado cómo hacer los estados de la investigación. Porque no es una cosa de decir, ah, solamente tienes que hacer esto, ¿no? O darle una simple recomendación, pero además que eso que me están preguntando está en las clases grabadas. Entonces, o no han prestado atención en la clase o simplemente dejan la computadora así funcionando y se conectan por formalidad. Algunos, no digo todos. Y yo hablo, explico y claro, cuando tiene que hacer el trabajo le surgen las dudas. Y obviamente cuando me preguntan cosas que ya están absueltas en la asignatura, entonces ya es mucha dejadez, ¿no ve? Entonces, si fuera algo extraordinario, algo que no hemos visto, algo que surge así de imprevisto, entonces yo entendería, diría, claro, ¿cuál es la duda? A ver, tiene esta duda, sí, le absolveré, no hemos hablado esto. Inclusive, cuando, si es que pasara algo así, yo les podría hasta escribir al grupo y decirles, chicos, miren, sobre este tema no hemos hablado, pero les mando esta información o este video o este audio o esta explicación. Para ponerles un ejemplo, muchos me han dicho, pero ¿cómo tengo que formular los objetivos? ¿Qué verbos, por ejemplo, voy a utilizar, licenciado? No sé cómo puedo plantear los verbos. Entonces, les he mandado un video de cómo utilizar los verbos en los objetivos de investigación. ¿No ve? Y varios trabajos, aunque no crean varios, no existen verbos en los objetivos de investigación. ¿No? Entonces, hay una redacción así afirmativa, no con verbo infinitivo. Y cuando veo ese tipo de cosas en sus trabajos, lo único que yo deduzco es que ni lo han revisado los videos de resumen, ni han revisado la guía, ni han revisado las clases grabadas. Entonces ahí obviamente digo, no, ya es demasiado desinterés del estudiante. Pero saben ustedes que el WhatsApp es una cosa muy cargada, ¿no? Con una llamada por WhatsApp, o a veces cuando me escriben les digo, escríbame por favor al WhatsApp, les digo cuando no puedo contestarles y les absuelvo. Tal vez no te he podido absolver o tal vez he leído y se me ha ido la pregunta que me has hecho. ¿Cuál era tu duda que me hiciste? Lice, pasa que tuve la oportunidad de estar en una pequeña reunión donde habían productores agrícolas y Ya. uno de ellos iba a implementar un sistema hidropónico para producir lechuga. Entonces quería aprovechar que él estaba en esa reunión para poder hacer mis encuestas. Entonces no tenía mi cuaderno en el trabajo y hice un par de preguntas, pero no era referente a la encuesta, la pregunta que le había hecho. No tenía certeza de qué preguntas debería hacer, además de que son de su rubro, ¿no? De la producción de hortalizas. Ya. Bueno, en todo caso, siempre que trabajes con alguna persona, la entrevista no es un instrumento, o perdón, la encuesta no es un instrumento que se puede usar, digamos, en forma así súbita o de imprevisto, ¿no? Que decir, ay, no aprovecharé para hacer una encuesta ahora. La encuesta es una herramienta bien meticulosamente diseñada, testeada antes de entrar al levantamiento de datos, que se reflexiona desde el marco teórico, qué es lo que se va a pensar. Entonces, en este caso, claro, correspondía un poco que le hagas más que una encuesta, una entrevista, ¿no? Porque la entrevista sí te puede dar información
para que puedas elaborar inclusive la encuesta, porque te puede dar ítems para que tú trabajes con la encuesta, ¿no? Pero hacer una encuesta, ya de hecho está mal planteada la idea. Es decir, hacer una encuesta para sacar ese tipo de información. Es una entrevista exploratoria en todo caso, ¿no? La que quería seguramente plantear. Pero bueno, basta con que hayas conversado con esa persona, te haya explicado cómo está llevando a cabo su emprendimiento, han sido las dificultades que ha tenido, qué cosas han sido positivas al momento de la implementación. Es decir, cosas que son bien básicas, ¿no? De sentido común para recoger información de contexto, básicamente información contextual que te permita tener una idea de todo lo que está pasando, ¿no? En el caso de elegir hacer historias de vida, ¿te va a obviar hacer un cuestionario y de la misma forma se tiene que hacer una encuesta? No, es que la encuesta es una técnica cuantitativa. Solamente sirve para medir y cuantificar variables de la realidad. La entrevista o la historia de vida, perdón, son técnicas cualitativas. No requieren de preguntas preformuladas, ¿no? Es decir, estructuradas con opciones de respuesta múltiple, binarias. No, la entrevista solamente requiere una pauta, una orientación básica, ¿no? Que está en conexión con tus objetivos. Por decir, si estás trabajando, no sé, posicionamiento y quieres ver en tus clientes potenciales el grado o el nivel de posicionamiento, los factores que inciden en el posicionamiento, entonces les tendrás que preguntar sobre las marcas que más conocen, sobre por cuál decidirían, cuál les suena más, cuál les suena menos, por qué factores decidirían esas marcas. O sea, cosas así, ¿no? Es decir, indagaciones, pero eso de ninguna manera va a significar que tú tengas una encuesta hecha. En realidad esa no es una Dice, técnica. ¿y cómo plasmo? Cualitativo, sí, sí, sí. Dice, ¿y cómo plasmo esta entrevista en mi trabajo? O sea, de acuerdo a los formatos que nos pasó nomás, ¿no es cierto? Es para En para realidad, la en encuesta. realidad, en el trabajo que vamos a realizar, todavía no tienen que hacer las entrevistas ni las encuestas. O sea, sí tienen que hacer los instrumentos, pero no tienen que hacer, por ejemplo, eh, ¿qué te puedo decir? No tienen que hacer, por ejemplo, no tienen que ir a encuestar a la gente. Solo hay que diseñar la boleta de encuesta. No tienen que hacer la entrevista, pero sí tienen que establecer la guía de preguntas. No tienen que hacer la observación participante, pero sí tienen que tener definido la estructura base de su diario de campo. Es decir, nosotros estamos trabajando el perfil del proyecto a nivel de propuesta de investigación. Ya cuando entren ustedes a modalidad, ahí recién van a empezar a aplicar sus encuestas, a levantar datos con las entrevistas, con los grupos focales, etcétera, etcétera. Y sobre esa base ya van ustedes a ir sistematizando esa información para tener los resultados de su investigación o de su proyecto y elaborar su propuesta o formular las conclusiones del nuevo conocimiento que han producido, en caso de que sea una tesis. Entonces, ¿qué tipo de encuesta o qué tipo de entrevista podemos hacer para un perfil de investigación? Para que, por ejemplo, nos orientemos un poco en la teoría, en los objetivos, para que nos orientemos un poco igual en la matriz metodológica. El único tipo de entrevistas que podemos hacer son entrevistas accidentales, ¿no? De carácter bien exploratorio, es decir, entrevistas que solamente se van a llevar adelante de manera informal, ¿no? Por ejemplo, una charla, una conversación, y lo único que recoges tú de eso son datos, insumos que te permitan familiarizarte de mejor manera con el contexto,
en el que estás llevando adelante el trabajo, con los actores, con las redes de contacto, con las relaciones económicas, sociales que establecen entre ellos, ¿no? Eso te da mucho mayores elementos para aproximarte de manera más fina a su realidad. Pero no les voy a pedir yo que hagan las encuestas, que me muestren las tortas, no, eso no es mi asignatura. Mi asignatura es elaborar la propuesta de investigación. Hay dos trabajos ahí donde me han mandado ya conclusiones, resultados, todo, o sea, todo, casi 80 páginas, ¿no? De un trabajo. Y bueno, en ese caso, con una estructura completamente diferente. Bueno, yo lo que he supuesto en esos casos es que el estudiante ha agarrado el trabajo de alguna asignatura y directamente me ha presentado eso sin hacer ningún ajuste. Entonces, porque además tiene conclusiones, resultados, probablemente en la materia de investigación de mercado debí llevar algo así. Les han hecho hacer investigación como ensayo y me han presentado ese trabajo, ¿no? Sin hacer una reestructuración, reformulación, una relectura de ese trabajo, ¿no? Inclusive hasta con el año, ¿no? Del año 2018, así. Y bueno, yo he supuesto eso, ¿no? Y que no lo han reformulado por eso. Conmigo no tienen que hacer toda la investigación porque es solo un semestre, o sea, no sería responsable que una asignatura les pidan terminada toda la tesis o toda la investigación, o sea, eso es irreal. Lo que hacen conmigo es el perfil, es eso que se llama el protocolo de investigación o el perfil de proyecto de grado. Y con ese perfil es con lo que se hace la investigación. Con ese perfil hacemos la investigación. No sé si, ya dígame. En el caso de elegir la entrevista o la historia de vida, ¿se va a plasmar también en el trabajo solamente el diseño de una guía de preguntas o debo plasmar las respuestas más? Para mi trabajo, para mi materia, esas preguntas que tú puedes hacer o entrevistas que tú puedes hacer, que son en realidad entrevistas accidentales, entrevistas así, digamos, para que tengas más datos de la realidad, más información del contexto, no es necesario que estén presentes en el perfil de proyecto. El perfil de proyecto se alimenta básicamente de la propia experiencia del investigador, su conocimiento de la realidad donde quiere llevar a cabo la investigación, y para ese conocimiento te pueden servir esas entrevistas, y por otro lado de la teoría, ¿no? De esas dos cosas se nutre un perfil de investigación. Entonces, si tú quieres mejorar tu conocimiento sobre la realidad que vas a investigar, antes de hacer el perfil, antes de hacer las encuestas, antes de hacer inclusive las entrevistas, puedes hacer investigación exploratoria, es decir, hacer encuestas, sondeos, entrevistas, no historias de vida, esa ya es una técnica más sofisticada, ¿no? Pero sí entrevistas accidentales, entrevistas casuales, y con esa información entonces vas a tener mayores elementos para plantear con mayor aterrizaje tu planteamiento del problema, tus objetivos, tu metodología, etcétera, etcétera. Esa es una ventaja. Cuando eso no hace el estudiante, por lo general el estudiante no está en la luna, no conoce la realidad de la empresa o del lugar donde va a llevar a cabo su proyecto. Entonces, una de las primeras cosas es conocer en profundidad el lugar donde voy a llevar adelante mi proyecto. Aunque la investigación paradójicamente signifique generar un conocimiento sobre esa realidad, ¿no? Yo tendría que tener ya un conocimiento previo de lo que pasa en esa realidad. Por eso no está mal, no me parece mal que hayas planteado o te hayas planteado hacer estas entrevistas así bien casuales, exploratorias, son entrevistas exploratorias que te van a dar información, pero para enriquecer tu trabajo. Pero de ningún modo yo creo que lo vas a poder citar porque no puedes decir que estás haciendo investigación para elaborar tu propuesta de investigación, ¿no? Como que no cuadra, ¿no? Porque cuando haces el levantamiento de datos, lo haces en realidad
después de haber elaborado el perfil de investigación. Por eso, los ejemplos que les he mandado son ejemplos de 25, 30 páginas a lo sumo, más son los anexos, ¿no?, de las fichas bibliográficas. Esos son los anexos más ampulosos. Por eso algunos trabajos son un poquito extensos, pero no hay ahí, si ustedes ven, no hay resultados de investigación, no hay tortas, no hay análisis de datos, no hay fragmentos de entrevistas, etcétera, etcétera. Por eso, conmigo solamente trabajamos la propuesta metodológica. Ya cuando entra en la modalidad de titulación, con el docente de titulación trabajan todo, pueden trabajar desde el perfil hasta la elaboración de los resultados finales de la investigación. Ya, Lice, gracias. O pueden retomar el perfil también que hemos llevado en mi asignatura. Yo les he dicho eso, ¿no? Les he dicho lo mejor sería que ustedes piensen que el perfil que están haciendo conmigo es un perfil para avanzar en su modalidad de titulación y cuando lleguen a la modalidad le digan a su docente, ya tengo hecho mi perfil, aquí está. 50% del avance es el perfil, ¿no? Porque es donde nos observan los objetivos, nos observan el problema, nos observan la metodología, los instrumentos, todo. Una vez que ya recogemos la información, la sistematización suele ser ya un trabajo no muy tedioso. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, dice, perdón, tengo una pregunta. En realidad, cuando ingresé, cuando estaba usted explicando acerca de la calificación de los trabajos, ¿me puedes repetir esa parte donde decía de este segundo parcial, hablaba de que la calificación no es garantía? No, les estaba diciendo que, que por determinación de dirección académica, de coordinación, como mi asignatura es una asignatura que les conduce a la modalidad de titulación, se ha tomado como una medida modificar el sistema de evaluación para garantizar que ustedes terminen su perfil de proyecto, que es lo que pasa por lo general. Aprueban primer parcial con una buena nota, segundo parcial, le sale la nota de aprobación por encima de 51 y por lo general algunos estudiantes abandonan la materia o lo dejan ya porque ya han aprobado. Eso pasa con la mayor parte de las asignaturas en las que ustedes están inscritos, ¿no ve? Es decir, su sistema de evaluación es 30, 35, 35 y 30, ¿no ve? En cambio, en mi asignatura, lo que ha determinado dirección académica y coordinación es que mi asignatura, el primer parcial, tenga un valor de 35 puntos. El segundo parcial tiene un valor de 15 puntos. 15 puntos vale el segundo parcial. Y el último parcial vale 50 puntos. ¿Esto para qué? Para que obviamente si ustedes sacan, por decirles, el primer parcial 31, el segundo sacan 15, tienen 50, les falta un punto para aprobar. Sí o sí tienen que elaborar su perfil de proyecto para aprobar. Entonces, para que no haya esa ruptura en la continuidad del perfil de investigación, las autoridades han decidido que sea así la evaluación de mi asignatura. Pero cuando terminamos el último parcial, cuando terminamos el tercer parcial, la nota del último parcial se divide, ¿no?, en dos partes. 30 puntos es la presentación del documento escrito. 30 puntos. Entonces, si es un buen documento, puede llegar a tener por encima de 25, 26, 27, hasta los 30 puntos. Y la defensa son 20 puntos. Entonces, esos 20 puntos que son de la defensa se suman al segundo parcial cuando voy a entregar notas. Entonces, como por decirte, si tú tienes 5 en tu segundo parcial y en la defensa, cuando ya hemos llegado al tercer parcial, le sacas 20, entonces tu nota de segundo parcial va a ser 25. Y si tu trabajo te sacas 25, ya eso más se suma a la nota general. Entonces,
tenemos esta cuestión que es un poco rara. Por eso, si ustedes han revisado sus notas en el sistema, de muchos de ustedes sus notas deben ser 12, 13, no pasan de 15 las notas. La mejor nota es 15, ¿no? Del segundo parcial. Por eso la rúbrica de evaluación igual era sobre 15 puntos. Ya les voy a mostrar enseguida la rúbrica de evaluación del tercer parcial y quiero ver cada uno de sus puntos con ustedes para que no existan dudas. Entonces, en esa rúbrica de evaluación van a ver ustedes que está diseñado sobre 50 puntos. Entonces, estamos haciendo la evaluación de esa manera, por eso no se van a asustar si ven un poco bajitas las notas del segundo parcial. Es por esa razón, les he explicado, esto les he explicado al principio de la materia, casi al medio y también antes de dar el examen. Les he dicho, así es nuestro sistema de evaluación, no se van a sorprender. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sistema de evaluación? ¿O cuál es el propósito? Perdón. Lograr que el estudiante cumpla satisfactoriamente con la presentación de su perfil de proyecto y además pueda cumplir con la defensa del mismo proyecto. No sé si se ha entendido claramente. Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, no creo que hayan dudas. Ya les he pasado notas, perdón, estoy viendo ahorita a los estudiantes de Santa Cruz. Ayer he pasado notas al ingeniero Mérida. Es lo mismo con Santa Cruz, ¿ya? Es lo mismo el sistema. El ingeniero Mérida se va a encargar de hacer las modificaciones a las notas del segundo parcial cuando ya tengamos, una vez terminada la evaluación, las notas correspondientes al tercer parcial. Entonces no se van a asustar de eso, estimados estudiantes de la unidad de Santa Cruz. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Dice, perdón, una cosa más. El tema de exposición, en un solo día vamos a hacerlo, dijo. Sí. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer. Ah, ya. 10 minutos. En esos 10 minutos tienen que lograr la exposición y luego de esos 10 minutos ya 5 minutos preguntas, respuestas. Bueno, en realidad son 15 minutos por estudiante y 5 minutos de preguntas, respuestas. Son defensas bastante rápidas, ¿no? Y antes lo hacíamos en forma física. Antes íbamos a la universidad, dividíamos dos grupos. Uno venía a las 2 de la tarde hasta las 6 y el otro venía desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. Y nos quedábamos ahí con el Inge Mérida presenciando cada una de las presentaciones. Entonces el Inge Mérida hacía observaciones a los objetivos, a la parte teórica, hacía observaciones a la parte del muestreo, a la parte de la matriz metodológica, el árbol de problemas, y en función de eso hacíamos una evaluación entre los dos. Era una evaluación compartida, ¿no? El Inge Mérida evaluaba la mitad y yo evaluaba la mitad. Entonces el año pasado por la pandemia no hemos implementado esto, simplemente les he evaluado sobre lo mismo, 35 el primer parcial, 15 el segundo y 50 el último, pero solamente me hicieron la entrega del último, la entrega del documento, ¿no? En el último parcial. No hubo defensa, pero el Inge Mérida me ha indicado que les explique, que les diga cómo van a ser las defensas virtuales. Entonces ya vamos a establecer un cronograma de defensa. Lo que voy a hacer es enviarles al grupo de WhatsApp un comunicado indicándoles que las defensas van a ser el 4 y lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Una defensa desde las 2 hasta las 6 y otra defensa desde las 6:30 hasta las 7. Entonces me van a decir quiénes quieren hacer la defensa en la tarde y quiénes en la noche. Entonces me van a dar sus nombres y al ladito le van a poner mañana, o perdón, tarde o noche, ¿no? Entre paréntesis para que yo sepa quién va a defender en la tarde, quién va a defender en la noche, y en base a eso nos organizamos con el Inge Mérida. Y a cada uno se le va a asignar una hora. Tienen que estar conectados, ¿no? Con anticipación, porque el Inge Mérida me ha dicho, no es que el estudiante va a defender solito y los dos le vamos a escuchar, ¿no? Tienen que estar todos sus compañeros conectados
para que ellos también escuchen cómo se está llevando a cabo las defensas. Entonces me ha parecido una buena idea, una buena iniciativa, porque retomamos el tema de las defensas, que por el tema de la pandemia el año pasado quedaron, paralizadas. Ya no hay ninguna duda más. Ahí ya podemos cerrar esta parte de dudas, consultas. Ulises, buenas noches. Un favor, y el mensaje que tenemos que enviarle, ¿en qué turno vamos a defender? ¿Hasta cuándo sería? Yo les voy a mandar un comunicado. Acaba la clase, les voy a enviar un comunicado y ustedes ya me escriben ahí si van a defender en la tarde o en la noche. ¿Ya? Ok, Ulises. Y perdón la pregunta, quizás si es que pasaría que la mayoría escogen un horario determinado, ¿qué haríamos en ese sentido? Nos vamos a organizar, pues, nos vamos a organizar. Pero siempre hay cierto balance, siempre hay cierto margen, ¿no? Para poder un poco mover las cosas, ¿no? Por ejemplo, a medida que me vayan diciendo ya, por decirles, ¿no? Digamos, Elder Hinojosa me dicen, yo voy a defender sábado en la tarde, por favor, a las 2 en punto, por decirles. Ya, entonces voy a ir anotando, según lo que están diciéndome, la hora que me están diciendo. O sea, 15 minutos tienen que ver de margen, ¿no ve? Entonces, si ya está anotado Elder a las 2 en punto, entonces ya nadie puede defender en ese horario, tiene que buscarse otro. Entonces, cuestión también de que ustedes escriban el horario en el que quieren hacer la defensa, pero igual todos tienen que estar conectados, ¿no? El día de la defensa, o sea, todos tienen que estar conectados. Si van a ser 2 grupos, entonces el primer grupo tiene que estar conectado de determinada hora hasta la conclusión, y el grupo número 2 tiene que estar conectado igual desde determinada hora hasta la conclusión de las defensas del segundo grupo. De modo que, claro, los que estaban en el primer grupo ya no van a ver las defensas del segundo grupo, porque ya vieron las del primer grupo, por decirles, en el turno de la tarde. Entonces, no se hagan compromisos para el viernes 4 de diciembre, ¿no? Estén ya mentalizados de que ese día es exclusivamente para la materia, para que se preparen, para que le den los últimos toques al trabajo, los últimos ensayos a su defensa, y ahí ya concluimos con la asignatura. Yo quisiera que en lo posible concluyamos sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Es decir, haya una buena defensa, una buena presentación del perfil de proyecto en formato digital, y con eso es más que suficiente para que les vaya bien en la asignatura. O sea, fíjense, tienen un margen de una bolsa de 50 puntos para ganar en el tercer parcial. Pero también es bien arriesgado, ¿no? Si no se hace un buen trabajo o si no presentan, no defienden, entonces ahí estamos con una situación ya muy complicada, porque no es que pueden decir, bueno, a mí me faltan 5 puntos, presentaré mi perfil y ahora me va a poner mis 5 puntos el licenciado Coca, porque mi perfil no puede ser menos de 20 puntos, por decirles, ¿no? Eso no va a ser así, ¿no? O sea, el Inge Mérida me ha dicho, solo se evalúa el perfil si hay defensa. Entonces, está casada la nota a la defensa. Entonces, ustedes tienen que, para que valga el perfil, tienen que hacer la defensa de ese perfil. Entonces, hacen la defensa de ese perfil y se evalúa el perfil, se evalúa su defensa. Y a lo inversa es impensable, ¿no? Es decir, no puede haber que el estudiante no haga perfil y sí haga defensa. O sea, eso sí es jalado de los cabellos, ¿no? Porque obviamente no vamos a evaluar a alguien que no tiene su proyecto escrito, que está defendiendo, puede estar hasta inventándose seguramente. Entonces, eso tomen en cuenta. Tengo yo ya las diapositivas preparadas. Aquí está el ejemplo de qué es lo básico que debe tener una presentación de un perfil de proyecto, ¿no? Tenemos la carátula, la parte de antecedentes, la parte del planteamiento del problema. Tenemos los objetivos, marco teórico, diseño metodológico, población y muestra y bibliografía.
¿no? Es decir, tenemos estas, en lo sustancial son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En lo sustancial son 6 diapositivas de los que tienen que constar su proyecto, ¿no? Porque lo otro es carátula y lo otro es bibliografía. Entonces, en 6 diapositivas ustedes tienen que sintetizar su proyecto, ¿no? La primera parte, la primera diapositiva tiene que ver con la presentación, ¿no? Con el título de su proyecto y los símbolos de la universidad. Ya depende de cada uno de ustedes. Ustedes pueden cambiar colores, formas, viñetas, todo lo que ustedes quieran, pero esta debe ser la estructura de su presentación. Ya ustedes la personalizan como mejor les parezca, eh, como más les convenga, debido a las características de su tema, ¿no? Por ejemplo, un muchacho defendió el otro día su tesis sobre tractores, sobre repuestos para tractores, un plan de fidelización de clientes, y trabajó en un sistema de diapositivas dinámicas ¿no? Por ejemplo, hacía la presentación de su título y hay unos tractorcitos pasaban, ¿no? Por aquí abajo de la diapositiva, así como si estuvieran eh, conduciéndose. Entonces, bien bonito, ¿no? Ya esas cuestiones dependen de la creatividad de cada uno de ustedes. Pero la primera parte de la propuesta tiene que ser siempre, de la presentación tiene que ser siempre el título de su proyecto. Y ustedes, claro, digo, en tono claro, en tono preciso, seguro, deben presentarse primeramente ustedes, posteriormente presentar a su tema, ¿no? Primero saludar a todo el público presente, siempre por orden jerárquico. Podemos hacer generalización ya cuando hay un público mucho mayor, ¿no? Por decirles, muy buenas noches al coordinador de la carrera, ingeniero Marcelo Mérida, buenas noches al licenciado Coca, docente de la materia, y buenas noches a todos mis compañeros. Bueno, yo soy el estudiante, no sé, Joaquín Aguirre, y en esta oportunidad voy a presentar mi perfil de proyecto de grado que titula tal cosa. Licen, disculpe, ¿Sí? ¿Le escucho? Licen, en esa parte de la presentación, ¿es con cámara obligatorio o puede ser solo audio? Disculpe, Licen. Tiene que ser con cámara del estudiante que está defendiendo. Le voy a preguntar al Inge si los otros estudiantes tienen que activar su cámara o solamente pueden ver así. Es que el tema es que vamos a ver la Licen. pantalla, ¿no? Vamos a Es ver la que mi pantalla, celular no es pero muy bueno y solo tengo computadora que no tiene cámara. Disculpe. ya. Pero el estudiante, claro, sí tendría que estar con cámara porque es él el que está defendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, no les conozco mucho de nombres y les conozco de voz. Escucho sus voces y digo, ya es Erika, es Juan Pablo, ¿no? Pero después no ha habido mucha más interacción entre nosotros. Lamentablemente la pandemia ha cortado ese elemento tan dinámico, tan enriquecedor como es la interacción entre el profesor y el estudiante. Pero bueno, ya tampoco vamos a detener la historia y detener las cosas por eso, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y aprender a vivir con la pandemia, porque la vida sigue, la vida continúa. Entonces, tenemos que adaptarnos al modo virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, sí, tienen que habilitar la pantalla, pero para ese día puedes hacer algún tipo de préstamo, puedes prestarte una laptop, siempre tenemos un primo, un amigo, un tío, un familiar, ¿no? Al que pueden decir, échame una manito, préstame, tengo que hacer una defensa, listo, hago mi defensa y presencio las otras defensas más y punto, ya he concluido, ¿no ve? Un pequeño esfuerzo que hay que hacer para ese día. Pero bueno, fíjense, esta es la primera cosa que deben ustedes de observar, que tenga la presentación de sus diapositivas para su defensa. Ustedes ya personalizan como ustedes quieran estas diapositivas, ¿no? Le ponen adornitos. Aquí sí pueden portarse creativos. En el perfil, por favor, me entregan tal como les he mandado la guía, con la misma letra de las carátulas, el mismo tamaño, así los mismos márgenes. Es decir, formal. La presentación del trabajo es formal.
en la presentación de las diapositivas ya podemos ser creativos, ¿no? Y mostrar nuestro arte. La segunda diapositiva del... Perdón, la segunda diapositiva del perfil tiene que ver con los antecedentes. Entonces, dice poner aquí solo unas 3 o 4 líneas que sean más ayuda a memoria. Pero claro, tiene que poner 2, 3, máximo 4 líneas que sean afirmaciones que les orienten en el desglose de sus antecedentes. Ustedes saben que tienen los antecedentes generales, donde explican de dónde surge la temática, de dónde surge, cuál es el contexto del conocimiento en el que van a mover para realizar su trabajo. Y en los antecedentes específicos ya hablamos más de la realidad que estamos investigando, ¿no? ¿Qué problemas hemos identificado? Es como una especie de primer aproximamiento al problema desde el punto de vista de la problemática en la realidad y desde el punto de vista de lo que la teoría ha podido trabajar y proponer para estudiar esa problemática. La tercera diapositiva es el planteamiento del problema, ¿no? A poner aquí la pregunta formulada, claro. Sí. Dice, no se le escucha bien, no sé si es solo mío. Sí, Lice, no se escucha bien, se escucha entrecortado. Sí, Sí, dice. yo tampoco lo escucho. Y ya, a ver, no sé cuál será el problema, tal vez un problema de conexión, qué macana. Ya, ¿ahí me escuchan bien? Mejor, Lice. Ahí ya. sí dice, está mejor. Ya, ok, perfecto. Entonces, en esta tercera diapositiva, que es el planteamiento del problema, basta con poner nuestro árbol de problemas y al ladito la pregunta formulada. O podemos poner el árbol de problemas, digamos, en todo este cuadrante. En todo este cuadrante podemos poner el árbol de problemas y aquí abajito formulamos la pregunta, ¿no? Es decir, ahí la podemos formular. Pero sí o sí se tiene que hacer el árbol de problemas en la presentación porque es el cerebro, es el núcleo de la investigación. Ahí es donde se identifican las causas, el problema y los efectos. De ahí surgen los objetivos, de ahí surgen los primeros datos para el diseño metodológico, para el planteamiento teórico, etcétera, etcétera. Entonces tiene que estar el árbol de problemas y la pregunta formulada para el proyecto. Entonces, fíjense, solamente antecedentes, planteamiento del problema. Cuestiones como delimitación del problema, delimitación temática, delimitación espacial, delimitación temporal, son cuestiones que ya ustedes pueden manejar en su memoria, ¿no? Y basta con tener la pregunta bien formulada para que digan, esto se ha delimitado teóricamente de este modo, se ha delimitado temporalmente de este modo y espacialmente de este modo. Ya esos elementos que no se han incorporado aquí en la diapositiva, ustedes tendrían que dominarlos y tendrían que poder responder sin ningún problema. La cuarta diapositiva es la diapositiva de los objetivos. Entonces yo lo he hecho así. Primero objetivo general y segundo los objetivos específicos. Ahora, ustedes pueden modificar, por supuesto que sí, ustedes pueden modificar como mejor les plazca esta plantilla, ¿no? Pueden hacer objetivos, poner primero objetivo general, después objetivos específicos, pueden ver de cómo hacer, ¿no? Pero lo que sí tiene que entenderse es que los objetivos específicos salen del objetivo general, nacen del objetivo general. Por eso tiene que haber una capacidad de visualización tanto del objetivo general como de los objetivos específicos para que los tribunales puedan analizar su objetivo general y al mismo tiempo leer si los objetivos específicos corresponden a ese objetivo general. Eso es nodal, importantísimo en la parte de los objetivos. Y siempre redactar con buena ortografía, con verbos infinitivos. Los objetivos tienen que ser redactados inicialmente con verbos infinitivos. Y bueno, ya podemos concluir con esta parte de los objetivos de la investigación, los objetivos del proyecto. El otro punto es el marco teórico.
Bueno, muchas veces los estudiantes suelen poner en el marco teórico todo un arsenal de conceptos que ocupan el 70 y 60% de la exposición del estudiante. Entonces, ese error, que es un error muy, muy común, lo tenemos que evitar. No podemos nosotros... Espera un momentito. No podemos nosotros... Ya sí, espérenme un ratito, porfa, les dije. Estaba conectando el enchufe porque se estaba por apagar mi laptop. Ya, entonces lo que les estaba diciendo era que no podemos poner en el marco teórico todo un arsenal de conceptos que al final de cuentas muchas veces se termina solamente leyendo, ¿no? Entonces, ese es el error más común que cometen en una defensa pública y es el error más garrafal. Yo, por ejemplo, preferiría que en el marco teórico presenten una suerte de esquema o una suerte de mapa conceptual del marco teórico. Entonces, con ese esquema o mapa conceptual simplemente explican los conceptos más importantes y cómo han ido relacionando y jerarquizando esos conceptos en su propuesta teórica. Entonces, sería ideal contar en la parte del marco teórico con un esquema o un mapa conceptual del marco teórico. Pero no se olviden que cuando hablamos de marco teórico también estamos hablando de estados de la investigación, por lo que sería también muy importante que cuenten con unas ayudas memoria, tal vez no en la diapositiva, pero o sí un mapeo. Eso sí puede ser gráficamente, con una especie de gráfico, ¿no? Como hemos hecho con círculos, o un mapeo de las líneas de investigación que han identificado en su estado de la investigación. Eso sería genial. Realmente sería una diapositiva de mucho valor, de mucho peso, en que una parte de esa diapositiva se muestre las líneas de investigación y en la otra parte se muestre su esquema teórico. Realmente le daría muchísima calidad al trabajo si lo presentaran de ese modo, que sería lo ideal. La antepenúltima diapositiva es la más importante. Tiene que ver con el diseño metodológico. Entonces yo les he seleccionado esta autoforma, creo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no recuerdo si se llama autoforma, pero yo se los he seleccionado porque me parece bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera planilla, que es la planilla que engloba a todo, dice cuál es el tipo de investigación. Y aquí puedes poner tipo de investigación descriptiva y hacer un pequeño memo. Aquí te dice cuáles son los enfoques de investigación. Entonces, aquí puedes poner cuántos enfoques de investigación estás utilizando, si es enfoque mixto, si es enfoque cualitativo, si es enfoque cuantitativo, etcétera, etcétera. Aquí te dice qué métodos de investigación vas a utilizar. Entonces tienes los métodos teóricos y los métodos empíricos, ¿sí? Y aquí al lado tienen las diapositivas, tienen las autoformas para señalar las técnicas de investigación. Que puede ser creativo, no necesariamente tengo que poner técnica de investigación, la encuesta, ¿no? Pero técnicas de investigación, una persona encuestando puede estar ahí como una representación de la idea que ustedes quieren transmitir, que a veces eso es mucho más efectivo que poner solamente texto. Pero esta es una de las diapositivas más, bueno, en realidad es la diapositiva más importante, ¿no? Porque la materia se llama metodología de la investigación científica y lo que ustedes tienen que aprender a hacer es utilizar el método científico para realizar a cabo una pequeña investigación. Eso es lo que se les está pidiendo, en concreto, en resumen. Entonces, ustedes pueden seguir utilizando esta matriz o pueden modificarla, pero tiene que entenderse que los elementos como métodos, como técnicas, enfoques van subordinados al tipo de investigación en su diseño metodológico. Hice una preguntita. En ¿Sí? esa diapositiva, en el extremo, no alcanzaba a leer, ya está lista, no alcanzaba a leer de las técnicas cuantitativas y cualitativas. Claro, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Siempre que sean técnicas cuantitativas o cualitativas.
por ejemplo, aquí en donde dice poner aquí métodos teóricos, por decirle, si el enfoque que ustedes dicen es mixto, añaden un memo más aquí debajo de visto, no sé, un memo que ustedes ven por conveniente. Aquí dice poner aquí métodos teóricos, entonces vamos a poner, por ejemplo, la inducción. Todos sabemos que es la cualitativo y la deducción. Entonces sabemos que que son métodos teóricos cualitativos y cuantitativos. O sea que estamos llevando a cabo en forma bien ecuánime y equilibrada el considerar todos los posibles casos en este pequeño esquema de diseño metodológico. Ya depende de ustedes si quieren usarlo, pueden modificarlo también, cambiarlo a su gusto, a su manera, pero tiene que entenderse, eso sí. Y población y muestra, aquí básicamente hay que hacer la descripción de la población, con qué población se está trabajando, y tenemos que hacer la determinación de la muestra, ¿sí? Es decir, el cálculo de la muestra. Y si no estamos utilizando una fórmula matemática, entonces tenemos que explicar cuáles son los criterios con los que se ha seleccionado la muestra, qué tipo de muestreo hemos utilizado. Eso es lo último que hemos visto en la anterior clase, el tema del muestreo. ¿Se acuerdan, no ve? Les di unas plantillas en diapositivas para que ustedes puedan hacer el cálculo de su propia muestra, sin mayor complicación, sin mayor drama, sin entrar a cuestiones ya de tipo ya más matemático, porque Sampieri, por ejemplo, si bien nos enseña a elaborar la prueba piloto, si bien nos enseña a hacer el cálculo de la muestra, quiere que hagamos procedimientos que, por ejemplo, ahora ya podemos abreviar, ¿no? Por decir, el calcular la significancia, calcular los márgenes de error, los valores ya. En los libros de estadística existen hasta tablas de esas cosas. Tablas que te dicen que si hay margen de error de 3%, ¿cuánto es el valor del margen de error? Todas esas cosas ya son innecesarias, digamos. Por eso les he pasado un formato que contiene todos los elementos que esclarecen cada una de las incógnitas de esa fórmula, de modo que, o sea, no es nada difícil, simplemente es reemplazar datos. Y con población y muestra, básicamente, acaba la defensa del perfil. Tenemos la parte de bibliografía, y aquí hay que poner toda la bibliografía en base al formato APA. Esto es importante porque el ingeniero Mérida, o sea, observa, dice, no, o sea, tu bibliografía no está en formato APA, si no está así, o sea, ni quiero ver tu tesis, dicen, ¿no? Ustedes ya tienen que seguir, pues, las directrices en clase donde se les ha dado buenas orientaciones de cómo hacer una bibliografía. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o pregunta. Podemos empezar por absolver dudas o preguntas. Lice, yo tengo una. Ese del método, ¿me escucha, Lice? Sí, te escucho, perfecto. Le decía, la parte de la bibliografía con el método APA, ¿cómo vamos a hacerlo en el PowerPoint? O sea, en el Word ya lo logré hacer, pero ¿cómo lo llevo así al PowerPoint? Copiar, pegar. Nada más. Nada No más. hay otra cosa, digamos, extraordinaria de hacer el método APA en PowerPoint. No, nada. Lo que has hecho ya Ya. en mapa para tu perfil, lo copias y lo pegas en bibliografía. Bibliografía es importante, sí, aquí tiene un carácter más, ¿cómo les podría decir?, de refuerzo de la seriedad del trabajo, porque aunque no es algo que los tribunales evalúen, sí es algo en lo que se fijan, ¿no? Por ejemplo, dicen, a ver, este chico ha hecho un buen trabajo, a ver, ¿qué libros has revisado? ¿No? Entonces, cuando tú muestras tu bibliografía, dices, pero solo revisó sitios web, no revisó ningún texto, ningún libro, ¿no? Entonces, ahí surgen las observaciones, ¿no? O puede ser que también haya revisado libros, libros, documentos, investigaciones, informes, no sé. Y bueno, entonces, quien lee dice, no, esta persona ha revisado una infinidad de documentos. Entonces, tiene esa finalidad la bibliografía, por eso está puesta ahí.
Pero fíjense, esta es la estructura básica, ¿no? O sea, es decir, la carátula, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, basta un esquema, lo mismo de las líneas de investigación del marco teórico. Después el diseño metodológico, que ustedes pueden cambiar, reajustar este diseño o esta plantilla a su gusto. Población y muestra. Y bibliografía, ¿no? En realidad, en total son 8 diapositivas, de las cuales 6 tienen que ver con la preparación de la defensa, ¿no? Y lo que tiene que tener como estructura cualquier defensa de perfil. Esta es la estructura de la defensa de perfil. Si no tienes, por ejemplo, antecedentes, te pueden observar. Si no tienes planteamiento del problema, te pueden observar. Peor si no tienes objetivos, ¿no? O sea, si no tienes objetivos, ni te aparezcas en tu defensa. Y lo mismo con el marco teórico. Y diseño metodológico. Ya, población y muestra a veces son un poco flexibles, ¿no? Pero de igual modo hay que cuidar siempre la calidad de todo el trabajo. Yo siempre digo que a veces, por ejemplo, a veces me presentan un buen trabajo, pero le han plagiado una frase, ni siquiera han plagiado todo, han plagiado una frase, y esa frase está en línea, y por esa frase todo el trabajo se va al diablo. Por más de que el estudiante haya tenido toda la buena voluntad, ese trabajo se pierde. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lice. Sí, no sé qué pasó, se perdieron se perdieron las caritas, me asusté, pensé que se había colgado. Entonces, la calidad es importante, pues. Por eso, si va a estar aquí puro www, el Rincón del Vago, no sé, monografías.com, ya los tribunales van a decir, ah, no, ya, este trabajo no tiene ningún tipo de sustento. Pero si hay autores, buena bibliografía, entonces el estatus del trabajo va a ser mucho más, ¿no? Es decir, el estatus de nuestro producto va a estar mucho más elevado que del promedio. Por eso todos tienen que trabajar en estas diapositivas, modifiquen como ustedes quieran, pero no le deben quitar esta estructura a las diapositivas. Y por otro lado, tampoco existe todo el proyecto terminado, ¿no? O sea, no hay defensa donde me traigan tortas, entrevistas realizadas, o sea, no es una defensa de tesis o de proyecto de grado. Es una simple defensa de un perfil de investigación, de un proyecto de investigación. Por eso, lo importante aquí es del proyecto solamente hablar de los antecedentes, del planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, diseño metodológico, población y muestra y nada más. Y la bibliografía es un dato adicional y netamente ornamental, ¿no? Para la estética de los académicos, ¿no? Que aprecian los trabajos en función de eso. Pero debe tener obligatoriamente. Entonces, estas son las pautas generales que les doy para que ustedes defiendan. Ahora, siempre es bueno tomar algunas recomendaciones cuando uno va a defender un perfil de proyecto o una propuesta, ¿no? Para empezar, nadie conoce la situación de la empresa, de la organización, de la institución, de la comunidad, de la localidad, mejor que el estudiante. O sea, ni el docente, ni el tribunal va a conocer como ustedes los datos referidos al contexto de su proyecto. Ustedes van a conocer, ¿no? Cómo está organizada una empresa, cómo está organizada la institución, cuáles son, si hay manual de funciones, no hay manual de funciones, si existen políticas organizacionales, no existen, cuál es el clima organizacional. O sea, todas esas cosas ustedes las conocen mejor porque ustedes son los que están haciendo el proyecto. Entonces, lo que tienen que hacer un poco es hacer el esfuerzo de teorizar. Y teorizar es básicamente aproximarse desde la teoría a conocer esa realidad. No sé si existe alguna duda o alguna pregunta hasta aquí respecto a este tema de las diapositivas. Lice, yo tengo una pregunta. Se trata de los antecedentes, hablo de máximo 4 líneas, ¿no? Estamos hablando de 4 de antecedentes generales específicos, Lice. Depende de ustedes, pueden ser 2 del general, 2 del específico, o pueden ser 4 del general, 4 del específico. O sea, yo no le puedo poner una camisa de fuerza a eso, pero sí tienen que cuidar la estética de la diapositiva. O sea, tampoco la llenen ahí de letra que después ni con lupa vamos a poder leer los tribunales. Bastan 4 o 5 líneas, o si quieres 2 líneas del
del antecedente general, 3 líneas del antecedente específico. Básicamente, en la parte de antecedentes, que funcionen más como ayuda a memoria para que puedan desglosar los antecedentes en la exposición, porque a veces uno dice, a ver, voy a hablar de mis antecedentes de 1, 2, 3, 4 cosas. Ya, vas a la defensa y te olvidas de 2 o de 1. Y entonces estás ahí, ¿qué era, qué era, qué era? ¿No? Es un error de escolar, pasa siempre. Pero cuando tú preparas tus diapositivas, tienes tu ayuda a memoria, ni siquiera tienes que leer. Basta con que te des la vuelta y recojas la impresión de la diapositiva para saber cuál era el punto que te estabas olvidando. Entonces, de ese modo es del modo en que se debe utilizar en realidad la defensa con diapositivas, porque del otro modo no. Del modo en el que el estudiante vuelca la cabeza para leer todo lo que está escrito ahí, definitivamente no da. Sí se lee cuando son cosas relevantes. Sí se lee cuando hay que, por ejemplo, hacer una explicación a grosso modo, o se quiere avanzar poco a poco, se puede leer. Pero cuando se está haciendo una defensa, no se puede leer. La defensa básicamente tiene su razón de ser en el hecho de que el estudiante domina el tema, su propuesta, su investigación de principio a fin. Y las diapositivas cumplen un rol más didáctico, un rol más de apoyo, de asistencia al expositor, que jugar todo el papel, ¿no? Que es decir, que se produzcan la diapositiva leyendo. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que les puede significar que tengan una muy mala evaluación en la parte de defensa del perfil. Ustedes saben que la evaluación de esta defensa del perfil son 20 puntos del segundo parcial. Los 30 ya son el trabajo. Entonces aquí es donde deben de rajarse para entregar un buen trabajo. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, queridos estudiantes. Con gusto les voy a responder. Dice, perdón, ¿y el mapa conceptual del marco teórico, podemos utilizar el mismo que hemos hecho antes de anexos en el trabajo? Por Si supuesto. está, digamos, estructurado así. Sí. Si ya han Ya. hecho un mapa conceptual, les di como recomendación, no era obligatorio, pero sí les dije es opcional. Si quieren, hagan un mapa conceptual de su marco teórico y obviamente eso les va a ayudar a organizar los conceptos, jerarquizarlos entre sí, pero fundamentalmente les va a ayudar en la defensa del perfil porque cuando presenten el marco teórico no van a necesitar presentar toda una tracalada de conceptos, definiciones, de términos, sino que básicamente van a tener un mapa conceptual muy sucinto, muy simple, muy gráfico, representativo de los conceptos centrales, la articulación entre los mismos. ¿Para qué? Para poder explicar la teoría. Y esto significa, obviamente, que ustedes deben de dominar la teoría, los conceptos, lo que significa cada uno de esos conceptos. Si ustedes hacen una buena exposición en la parte del marco teórico, olvídense, el tribunal no va a perder el tiempo en quererles hacer caer con trampitas, con preguntas, en querer arrinconarles. Va a decir, no, esta persona sabe, conoce la teoría, listo, ya no hay nada más que discutir y su diseño metodológico es coherente, ya no va a haber ni siquiera tal vez preguntas. Y va a decir, ya, muy bien, muy buena defensa, hasta ahí nomás, estimado estudiante. Pero las preguntas surgen cuando, claro, el estudiante no es solvente en la defensa. Por eso tienen que ser muy solventes, tienen que dominar su tema. Por eso les digo, ustedes mejor que el docente y mejor que cualquier otra persona que los tribunales conocen su tema, porque ustedes son los que han elegido sus temas y esas experiencias de conocimiento, experiencias de vida, las viven ustedes, no las viven los tutores ni los docentes. Entonces, sí. Listen, buenas noches. Una pregunta. Buenas en noches. el marco teórico, ¿cuántos conceptos mínimos tiene que tener el marco teórico? Nuevamente, eso no depende de una cifra numérica. O sea, ningún manual de metodología te va a decir como mínimo 20 conceptos. Ningún manual. Eso depende mucho del objeto de estudio que estés investigando, depende de los objetivos, del problema.
De ahí tienes que sacar los conceptos base de tu marco teórico y una vez que ya tienes esos conceptos básicos, entonces los desglosas para ver cómo vas a articular todos esos conceptos y los vas a usar en tu proyecto, porque esos conceptos te van a guiar. Por decirte, vas a una empresa, entras a la empresa y ves que todo el mundo está con la cara larga, que nadie se habla con nadie, que la empresa, que además se sabotean entre ellos el trabajo, que se hacen indirectas. Si tú ves eso en una empresa, ¿qué puedes decir que está pasando? Una mala relación entre compañeros de trabajo. Claro, o sea, es el clima organizacional, ¿no? Es decir, es pésimo, ¿no? Es tóxico el ambiente de trabajo, laboral. Entonces, las personas no piensan en los objetivos que tienen en común en su proyecto, sino actúan en función de sus objetivos, pasiones individuales. Entonces, ponen en riesgo toda la organización. Por lo cual, obviamente tú desde la teoría ya te puedes formar un juicio acerca de lo que está pasando en esa institución, en esa organización. ¿No ve? Entonces, la teoría nos sirve de ese modo. Por eso, profundizar en la teoría es clave, ¿no? Para tener las directrices básicas para llevar adelante una investigación. Porque la teoría es lo que te dice, pues, en cierta forma la teoría te confiesa cómo tienes que hacer la investigación, cómo vas a preguntar, a quién vas a preguntar, qué cosas vas a preguntar. El diseño metodológico ya operativiza el cómo vas a llevar adelante ese levantamiento de datos de la realidad. ¿Alguna otra duda, pregunta? Porque hasta las defensas ya no lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora. ¿Más dudas, preguntas sobre la defensa, chicos, chicas? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Pasamos al siguiente tema? Ya, entonces pasaremos al siguiente tema. Ya no hay dudas, preguntas. Estoy muy conforme entonces de que entiendan sin problema el tema de la defensa. Entonces, sí o sí tienen que tener en su defensa sus diapositivas y me las tienen que mandar 24 horas antes de las defensas para que yo proyecte y les ayude con el movimiento de las diapositivas, porque el hecho de que dicen no puedo proyectar, o sea, todo ese tipo de cosas no vamos a caer porque por lo general son argucias que en ese momento se hacen para no hacer la defensa. Entonces, por eso yo voy a tener el control de las diapositivas para poder proyectarlas y por eso me tienen que enviar las diapositivas día antes del examen, o sea, hasta el jueves me tendrían que enviar, máximo hasta el día viernes, hasta tipo 10 de la mañana, máximo hasta esa hora, ¿no? Porque ya tengo que organizar, tengo que establecer según el cronograma que vamos a tener. Ya, no hay dudas, no hay preguntas, les voy a pasar a explicar la rúbrica. Bien. Bueno, como ustedes saben, ninguna evaluación que yo les he realizado es una evaluación sin, ¿cómo les podría decir? Sin un respaldo. Yo les hago la evaluación siempre en función de criterios académicamente testeados, ¿no? Es decir, criterios que me permitan valorar su trabajo desde el punto de vista de las cualidades del trabajo. Y no es que voy a evaluar según cómo suena la voz del estudiante o según cómo me cae la persona, ¿no? Y inclusive hasta para eso, un docente tendría que tener cierto grado de interacción con sus estudiantes, ¿no? Para saber a quién le aprueba, a quién no le aprueba, si sus criterios son tan relajados. En el caso mío, yo les evalúo
lo estoy pintando ahorita cada franja, yo les evalúo con esta rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica no es nada más ni nada menos que un patrón de evaluación, es decir, utilizamos la rúbrica como un conjunto de juicios, de criterios que estandarizan los criterios de evaluación, ¿no? Porque yo no puedo leer un trabajo y decir, a ojo de buen cubero a este estudiante le voy a dar 40, ¿no? A ojo de buen cubero a este estudiante le voy a dar 20, no sé, no puedo hacer eso porque eso no es sano. Entonces, ¿qué hacemos? Formulamos situaciones esperadas en la presentación de los perfiles, situaciones esperadas que tienen un carácter negativo y un carácter positivo, ¿no? Entonces, en función de esas, eh, formulaciones, de esas afirmaciones negativas y positivas, vamos construyendo una escala de evaluación. Eso es la rúbrica, ¿no? Entonces, donde hay criterios que van progresivamente yendo de lo negativo, de lo no aceptable a lo aceptable y muy aceptable, a lo muy positivo. Entonces, en base a esos criterios es que se hace la evaluación de sus perfiles. No es que el licenciado Coca agarra y a ojo de buen cubero hace un sorteo, ¿no? O según lo que le llega el trabajo, no es así. Para eso tenemos esta rúbrica de evaluación, para que la evaluación sea inclusive algo que el estudiante no pueda decir, a mí me evaluó el licenciado mal porque en una clase le grité o le paré el coche o le dije tal cosa, ¿no? Entonces, además que eso tampoco van a recibir por parte mía, ¿no? Soy alguien que evalúa así, soy alguien que evalúa en base a criterios académicos, a criterios de rendimiento, de interés del estudiante y además de su propuesta, ¿no? En función de estos criterios. Entonces, para la rúbrica, para la evaluación final tenemos aquí los criterios, tenemos los 10 componentes del perfil, los más importantes, antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, tenemos tipo de investigación, enfoque de investigación, métodos, población y muestra y aspectos del foro. Claro, esto ahorita está pensado sobre la base de 50 puntos, pero esto, claro, tiene que volverse en realidad 30 puntos. Es que el año pasado no hubo defensa, por eso es que tiene un valor de 50 puntos ahorita, pero se va a convertir a una rúbrica para poder evaluar en 30 puntos la propuesta que ustedes tienen y les voy a enviar la planilla de evaluación de la defensa, ¿no? Donde dice presente ejemplos reales, el estudiante domina la teoría. Ahí están todos los ítems de evaluación y en base a esos ítems de evaluación de la defensa, ustedes tienen que preparar su defensa para decir, ah, bueno, esto es lo que se van a fijar, esto es lo que van a evaluar los tribunales, entonces en base a eso me voy a preparar y voy a hacer una buena defensa. Si siguen esas recomendaciones, no va a existir ningún tipo de problema en la defensa y probablemente ningún tipo de situación difícil de superar con el coordinador. Bueno, chicos, chicas, ¿les parece? Nos damos unos minutitos de descanso. Sí, Lice. Ya, nos daremos 5 minutos de descanso para tomar un refresquito, un poco de agüita, un cafecito, ¿ya? En línea, por favor, sin desconectarse.
Ya, bueno, continuaremos. Les voy a explicar ahora la rúbrica de evaluación. Justamente eso es lo que quería explicarles con detalle para que ustedes utilicen esta herramienta, porque creo que muchos no le han dado importancia. Pero esta herramienta básicamente les permite a ustedes hacer una autoevaluación. Es decir, una correcta aplicación de la guía les permite a ustedes hacer una lectura de cómo está su trabajo, de que si su trabajo cumple o no cumple con las directrices dadas en la clase. Entonces, es un instrumento pedagógico. Se pide siempre elaborar estas rúbricas para que el docente pueda ajustar la evaluación de trabajos a criterios cualitativos y pueda tener la posibilidad de otorgar un puntaje. ¿No ve? Para que no ocurra lo que les he dicho, ¿no? Que el docente agarre y evalúe a ojo de buen cubero. Esa es la finalidad de esta rúbrica. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos aquí el primer ítem, que es el primer componente del perfil, antecedentes. Entonces, tenemos una escala de evaluación de 0 a 5 puntos. Aquí está la escala de 0 a 5 puntos. Entonces, cada uno de estas escalas de evaluación, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, están presentando aquí algunos juicios acerca de cómo están elaborados los trabajos, ¿no? En el primer caso, obviamente, está la afirmación más general y más negativa de cómo puede verse un antecedente de un perfil de proyecto, ¿no? Dice, por ejemplo, no presenta antecedentes y presenta en forma muy genérica, o presenta en forma muy genérica y superficial. Bueno, aquí un pequeño errorcito de typeo. No presenta antecedentes o presenta en forma muy genérica y superficial. Por ejemplo, si su trabajo no tiene antecedentes, entonces la parte de antecedentes tiene el puntaje de 0. O si presenta antecedentes, pero es un antecedente muy genérico, muy superficial. He visto, por ejemplo, algunos que me han presentado una línea, un párrafo y después un punteo de varias cosas. Entonces, un antecedente muy genérico, ¿no? O sea, no dice tampoco gran cosa, no contextualiza para nada el tema ni el área de conocimiento. En ese caso, ese antecedente, valorando el profesor, puede hacer valer un punto o finalmente puede hacer valer nada, 0 puntos. Ahora, fíjense, presenta solamente antecedentes y no logra contextualizar el tema y objeto de investigación. O sea, presenta antecedentes, pero son muy generales, tiene cierta información, pero no logra el estudiante contextualizar el tema y tampoco el objeto de investigación. Son 2 puntos. Pues fíjense, tampoco no es no es que no sea generoso, sino tiene cierto grado de generosidad esta rúbrica. 3 puntos. Presenta antecedentes generales y antecedentes específicos, contextualizando muy superficialmente el tema y objeto de investigación. Entonces, si hay cierto grado de contextualización y si ya se puede entender el lugar, momento en el que se va a llevar a cabo la investigación o el proyecto, ya ese trabajo tendrá 3 puntos en la parte de antecedentes. O si presenta antecedentes generales y específicos contextualizando de forma imprecisa el tema y el objeto de estudio, es decir, se contextualiza, pero no es preciso, no es exacto, pero ya, digamos, es aceptable, pasa, porque nos da los elementos de referencia más importantes del objeto de estudio y del contexto donde llevamos adelante el proyecto o la investigación. Entonces, eso amerita 4 puntos. O si presenta los antecedentes generales y específicos contextualizando adecuadamente la temática de estudio y del objeto de estudio. Entonces, aquí quiere decir que el estudiante lo logró, es decir, logró al 100% contextualizar el área de conocimiento, el área temática, dice por eso del objeto de estudio, y además ha contextualizado
el objeto de estudio, el lugar, el contexto, el fenómeno que se va a investigar. Ha dado datos de referencia que nos dan una imagen clara de lo que va a hacer el estudiante y desde qué enfoque o perspectiva va a abordar ese objeto de estudio. Esos son 5 puntos. Lo mismo pasa con el planteamiento del problema, ¿no ve? Es decir, por ejemplo, no presenta árbol de problemas, el problema no se sustenta en una lectura de causas y efectos y la delimitación del problema es deficiente. Entonces, de 0 a 1. Basta que no tengan árbol de problemas y es 0. O no tienen árbol de problemas y han hecho algún desarrollo, pero tampoco se sustenta en una lectura de causas y efectos que permita explicar el porqué del problema, entonces puede ser de 0 a 1, dependiendo. O puede ser que tal vez algo mencionen cierta relación de causas y efectos, entonces eso puede valer 1, pero no hay árbol de problemas. En el 2, presenta árbol de problemas. Las relaciones causa y efecto no son coherentes. Formula el problema en forma inconexa al árbol de problemas. Delimita el problema en forma genérica, ¿no? Es decir, ya está evaluando esto en forma más global el tema del problema, no solo del árbol de problemas, pero aquí dice, hay árbol de problemas, pero las relaciones entre las causas y el efecto no están siendo muy coherentes. Es decir, como que el estudiante está poniendo cualquier cosa en las causas y cualquier cosa en los efectos, no hay relación lógica. Y además que formula el problema, la pregunta, en forma inconexa, es decir, que no se relaciona con el árbol de problemas, con el problema identificado del árbol de problemas, y se delimita muy genéricamente el problema de investigación. Entonces, eso son 2 puntos. 3, el criterio o el puntaje 3 para el planteamiento del problema. Presenta árbol de problemas, presenta árbol de problemas, las relaciones causa y efecto no son del todo coherentes, hay cierto grado de coherencia, o sea, eso quiere decir, formula el problema en forma genérica y delimita el problema en forma genérica, es decir, ya, el estudiante ha formulado las causas, los efectos no son tan coherentes que digamos, pero ya ha logrado formular el problema, tiene cierta relación con el árbol y se ha logrado delimitar también en forma general. Son 3 puntos. 4, presenta el árbol de problemas, relación de causa y efectos, explica, hay una explicación del árbol, formulación del problema y delimitación temática, espacial y temporal en forma muy general. O sea, se ha delimitado en forma general, pero sí hay relación entre los componentes. Y el 5, presenta árbol de problemas, relación coherente de causas y efecto, explicación del árbol de problemas, pregunta de investigación, delimitación temática, espacial y temporal del problema de forma clara y precisa. Es decir, el estudiante ha articulado, ha conectado el problema que ha identificado en su árbol de problemas con la pregunta, pero además ha explicado el árbol de problemas y las relaciones entre las causas y los efectos y ha hecho una precisa delimitación temática, espacial y temporal del problema de forma clara y precisa. Entonces, eso está aquí. Si ustedes revisan la guía, si nos vamos a la guía, entonces está aquí, ¿no? Es decir, aquí está el planteamiento del problema, ha hecho una identificación con un árbol de problemas, esta identificación del problema está relacionado con la pregunta que se ha formulado y la delimitación del problema es precisa, o sea, todo esto se está evaluando con ese ítem. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la razón de ser de la rúbrica de evaluación, ¿no? Lo mismo con la justificación, ¿no? Fíjense, la justificación no muestra la relevancia del proyecto desde ningún punto de vista, de 0 a 1. No explica la relevancia teórica, social, económica y práctica de la propuesta. Muestra la relevancia solamente social y económica de la propuesta. Muestra la relevancia teórica, práctica, social y económica de la propuesta. Muestra claramente la relevancia teórica, práctica, social y económica de la propuesta, identificando los aportes específicos, es decir, cómo se va a aportar específicamente en cada una de estas áreas. ¿No ve? Entonces, existe la escala de evaluación y los criterios. Entonces, es en base a estos criterios que se lee el trabajo, por eso se tarda un poco, pero en base a esto se lee, ¿no? Dice, a ver, los objetivos de ese estudiante se ajusta a cuál de los criterios. A ver,
presenta, hay que leer constantemente, ¿no? Pero presenta objetivo general que no responde a la pregunta del proyecto, los objetivos específicos no guardan relación con el objetivo general y algunos están redactados con verbos infinitivos, o sea, hay otros que no tienen verbos, entonces eso vale 0 puntos. Presenta objetivo general que responde en parte a la pregunta del proyecto, los objetivos específicos no corresponden con el objetivo general y solo algunos están redactados con verbos infinitivos, ya, 2 puntos puede ser. Presenta objetivo general que en parte responde a la pregunta del proyecto, los objetivos específicos no desagregan el objetivo general, los objetivos están redactados con verbos infinitivos y no son concretos, ¿no? 3 puntos. Presenta objetivo general que responde en gran parte a la pregunta del proyecto, los objetivos específicos se desagregan en parte del objetivo general, los objetivos están redactados con verbos infinitivos y son concretos. Eso vale 4 puntos. Y aquí la máxima nota. Presenta objetivo general cuyo alcance responde a la pregunta. Los objetivos específicos se desagregan del objetivo general. Los objetivos específicos están redactados con verbos infinitivos adecuadamente empleados. Ya, ¿qué quiere decir aquí? Aquí lo que quiere decir es que se está respondiendo a la pregunta con el objetivo. El objetivo está planteando responder a la pregunta, por lo que el objetivo está relacionado a la pregunta, está relacionado al problema, está relacionado al título. Además que los objetivos específicos se están desagregando del objetivo general, es decir, están saliendo del objetivo general, de modo que lo agotan en su totalidad al momento de poder llevar adelante la planificación de la investigación. Y además los objetivos están redactados todos de forma correcta, ¿no? Con verbos infinitivos que se han empleado de manera precisa para cada acción de conocimiento. Entonces, fíjense, ustedes por ello deberían de saber cuánto se van a sacar de nota. Si ustedes no saben cuánto se van a sacar de nota, es porque en realidad no hacen este ejercicio de revisar su perfil en base a esta rúbrica, porque en base a esta rúbrica ustedes deberían decir, mi proyecto está peligrando o mi proyecto va a tener una muy mala evaluación. O por el contrario, ¿no? Decir, no, estoy absolutamente seguro que me voy a sacar entre 35 o 30 en mi proyecto porque sé que se ajustan a estos criterios, ¿no ve? Porque ya, si tuviéramos algún reclamo, me dijeran, Lisen, yo no estoy de acuerdo con la nota que me han puesto, yo les digo, ya, vamos a la rúbrica y veremos tu trabajo. Entonces leemos el trabajo de ustedes y vemos si se ajusta o no se ajusta a la rúbrica. Y entonces es más fácil poder debatir y esclarecer ahí cualquier tipo, por ejemplo, de reclamo. Pero si no hay eso, entonces no hay nada, no tenemos de qué agarrarnos para decir por qué me puso esa nota que me puso. ¿No ve? Entonces ahí es donde empieza a haber esas dificultades. Fíjense lo del marco teórico, igual me interesa que veamos esta parte. Y después todo lo demás es metodología, ¿no? Tipo de investigación, enfoques, métodos, población muestra y aspectos de forma. Entonces, esto veremos en forma bastante rápida. El marco teórico cuenta con definiciones generales y poco fundamentadas en autores, teorías e investigaciones. La bibliografía consultada es mínima y no pasa de 2 autores. Esto es lo que he visto con espanto en varios trabajos del segundo parcial. Es decir, definiciones generales, muchas veces nada fundamentadas en ningún autor, ni teorías ni investigaciones. La bibliografía no pasaba de 2 o 3 sitios web y era un trabajo inconsistente, un trabajo muy pobre desde el punto de vista del aporte que hacía al proyecto que se estaba llevando adelante. Bueno, ya han debido revisar sus notas y deben saber también por qué tienen esa nota los estudiantes que me han entregado así. Eso es de 0 a 1 punto. Esto que son 2 puntos, el marco teórico cuenta con solamente el marco conceptual, respaldado en autores, teorías e investigaciones del tema del proyecto. Es decir, ya hay algo, pero no está todo completo. Para 3 puntos, 3 puntos S, el marco teórico cuenta con revisión bibliográfica básica de teoría sobre el tema del proyecto, y B cuenta con marco conceptual donde solo se definen los términos con respaldo de autores.
Es decir, el estudiante no ha trabajado sus ideas propias, pero ya se ha respaldado en algunos autores. Entonces, eso es 3 puntos. Esto, 4 puntos. El marco teórico cuenta con A, estados de la investigación generales de temas diversos, y B, marco conceptual con respaldo de autores en los conceptos más importantes. Esos son 4 puntos, es casi el máximo. Lo máximo de lo máximo. El marco teórico cuenta con estados de la investigación que hacen un balance del desarrollo y vacíos de la investigación directamente relacionada con el tema del proyecto, y posee una estructura conceptual explicativa del tema y está fundamentada en la revisión de teorías, autores e investigaciones del área del tema del proyecto. En este caso, ¿qué significa? Que el estudiante ha hecho un excelente marco teórico. Eso ya espero para la evaluación final, porque para la evaluación del marco teórico les he mandado una rúbrica específicamente para el marco teórico. Pero aquí ya pueden ustedes darse cuenta, ¿no? Mi trabajo es así, no es así, entonces, ¿dónde se ajusta mi trabajo? Se ajusta este criterio a este de aquí, a este, entonces ya imaginarse cuánto pueden sacar de nota. Aquí en tipo de investigación, señala el tipo de investigación solo en forma conceptual citando autores. Entonces, si me dicen, la investigación descriptiva según Sampieri consiste en esto, pero no me han dicho nada más, solo han citado un autor, no sirve de nada, entonces eso no tiene valor, entonces eso es de 0 a 1 punto. Aquí señala el tipo de investigación y describe en forma genérica su aplicación en la investigación, es decir, pueden decir, según Sampieri es la investigación descriptiva tal cosa y en mi trabajo lo voy a utilizar para esto, pero es muy general. Aquí señala el tipo de investigación conceptualmente y explica su aplicación práctica en el transcurso de la investigación. Eso es 3 puntos. Esto 4 puntos. Señala el tipo de investigación o tipos de investigación y describe concretamente cómo se aplicará cada tipo de investigación en el proceso investigativo. Es mucho más complejo. Señala clara y fundamentalmente y fundamentadamente el tipo y o tipos de investigaciones a realizar en el proyecto y demuestra sus implicaciones metodológicas. Es decir, dice, voy a hacer investigación descriptiva, pero la investigación descriptiva significa conocer estos aspectos de mis clientes potenciales, por decirlo, de mis consumidores. Y eso además significa que yo en la investigación realice este tipo de actividades o de acciones de investigación. Es decir, hay mucha mayor propuesta y mucha mayor reflexión acerca de cuáles son las consecuencias metodológicas de elegir un tipo de investigación determinado. Eso merece un 5. Sobre el enfoque de investigación. Selecciona y describe solo conceptualmente el enfoque metodológico de su proyecto. Eso es de 0 a 1 punto. Es decir, dice cuál es el enfoque cuantitativo y solamente cita un autor, pero no dice cómo lo va a aplicar. Entonces eso es 0 a 1. O selecciona el enfoque de investigación sin decir claramente las razones metodológicas. Dice, voy a elegir esto porque, no sé, el enfoque cuantitativo según tal autor se dice así, pero no hay una explicación concreta. Aguárdenme un segundito, por favor, chicos.
Bueno, quedamos en eso entonces. Bueno, les estaba diciendo que vamos a quedar aquí, que la siguiente clase vamos a hacer una revisión ya de los trabajos que han presentado varios de sus compañeros. Les voy a explicar qué cosas no tienen que cometer y qué cosas sí pueden ser aceptables. Les voy a recomendar que estén siempre en laptop porque para que tengan ahí al lado su proyecto y a medida que yo voy corrigiendo, vayan viendo qué cosa o cómo está su trabajo en comparación a lo que les estoy señalando. Y además que voy a tratar de diversificar, ¿no? Es decir, un plan de negocios, un plan de fidelización, un plan de marketing, un estudio de factibilidad, no sé, algo así, ¿no? Un plan de un diseño organizacional. Entonces voy a surtir los temas diversos para poder captar, digamos, la mayor parte de las expectativas que tengan la mayoría de ustedes. Bueno, quedamos en eso, queridos estudiantes. Dice, la última clase de la anterior semana, ¿lo puedes subir al Moodle en la grabación, por favor? Solo está Ya, hasta el 30. ya, lo subo y les escribo, por favor, ¿ya? Listo, listo, gracias. Nos vemos, que les vaya bien, tengan buen fin de semana. Chau, Buenas Lice. noches. Chao, chao.